Ruach, oh Ruach, oh Ruach, con poder. Bienvenidos a todos. Juliana, buenas noches. Adriana, buenas noches. Pati Martínez, buenas noches. Qué chévere que se hayan conectado. Vamos a dar. Gudelia, buenas noches. Bienvenida. Nuestra invitada de esta noche. Bueno, queremos darle la bienvenida a todos a este encuentro. Pues darle gracias a Dios por permitirnos estar hoy aquí presentes, de nuevo viéndonos, encontrándonos, aprendiendo, construyendo. Entonces, bueno, bienvenidos a todos y todas a este espacio. Bueno, esperamos que sea pues de su agrado, que cuando quieran también los invitamos a que seamos hoy también muy partícipes con el proceso, como que preguntemos, demos nuestras opiniones, utilicemos nuestros micrófonos, utilicemos también el chat. Y bueno, digamos que la idea, como siempre, es como aprender entre todos y construir entre todos a través del bello tema que nos convoca hoy, que es ese proceso de formación y liderazgo que debemos tener como servidores dentro de la danza carismática. Entonces, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a invitar a todos a que entremos en una sintonía de oración, a que nos conectemos de manera especial con el Dios del amor, que hoy nos atrae con lazos de amor a este encuentro fraterno, a que nos encontremos con el amor de los amores que está resucitado, que está vivo, que se ha presentado en medio de nosotros, que nos ama, que nos restaura, que nos levanta, que nos reconstruye. Nos ponemos en las manos del resucitado, quien nos entrega la paz y llega a través de estas pantallas a cada uno de nuestros hogares o en donde nos encontremos y nos brinda ese saludo de paz que nuestros corazones anhelan. Amado Señor, esta noche te saludamos, amado Jesús, mis hermanos, servidores de danza, Señor. Nos ponemos a tus pies, Jesús, para encontrarnos con el amor del resucitado, con la gracia, con la esperanza, con el amor que tú nos provees, Señor. Te doy gracias por este encuentro, Señor Jesús, porque hoy nos traes aquí con lazos de amor, Señor, porque hoy nos has mirado, nos has llamado. Hoy, Señor, has hecho un llamado especial a nuestras vidas, Señor, y hoy estamos aquí ante tu presencia. Te pido, amado Señor, que tomes control de nuestras redes, que tomes control de nuestros equipos, que tomes control de todo lo que hay a nuestro alrededor y que nos permitas, amado Señor, estar en tu presencia, aprender, construir. Que cada palabra que hoy, Señor, sea dada en este espacio, entre en lo más profundo de nuestro corazón con la gracia de tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, por este momento. Y pido en este momento la intercesión de María Santísima. Madre del cielo, yo te invito, Madre, a este lugar, a este encuentro de amor. Te pido, Madre Santísima, que bajo tu santa intercesión acojas nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras necesidades, nuestro servicio, nuestro ministerio, nuestros proyectos. Que seas tú, oh Madre Santísima, cubriéndonos con tu santo manto de amor. Te saludo en esta noche, María, dándote, Señora mía, un agradecimiento porque estás aquí, porque nos cuidas, porque nos has acogido en tus manos, porque nos llevas en lo profundo de tu corazón, Madre. Te pido por cada uno de mis hermanos, te pido que seas tú, esa perfecta intercesora, llevando a estos hijos tuyos a los pies de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Madre de amor, acógenos en tu santo manto. Llévanos, Madre Santa, a los pies de tu Hijo, a los pies de la cruz. Llévanos, Madre, también en esa alegría de la resurrección, en esta alegría, Señora mía,
de ver a tu Hijo resucitado, vivo, el que ha triunfado, el que era, el que es y el que ha de venir. Saludemos a María Santísima con el Ángelus. El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo de Dios se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a seguir Dale, Juanita. en esta tónica de oración y vamos a orar con una canción donde dice: el Espíritu y la novia dicen ven. Esa novia que es la iglesia, esa novia que es esa esposa hermosa que es María, la esposa del Espíritu Santo. Digámosle a ella que interceda por nosotros, por este espacio, y que nos dé la gracia de poder orar con esta canción. Los invitamos para que en este momento, bajo el manto de María, cada uno, digamos, ven Espíritu Santo, ve por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Digamos de nuevo: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Erika, yo puedo compartir, ¿no es cierto? Sí, Juanita. Digamos a María que interceda por nosotros. Et Spiritus et sponsor dicunt veni, Amen, veni Domine, Maranatha. Et Spiritus et sponsor dicunt veni, Amen, veni Domine, Maranatha. Ego sum Dominus Deus, qui est et qui erat et qui venturus est omnipotens. Amen, veni Domine, Maranatha. Et Spiritui la novia dicen ven,
ven Señor Jesús, Maranatha. El Espíritu y la novia dicen ven, amén, ven Señor Jesús, Maranatha. No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Amén, ven Señor Jesús, Maranatha. The Spirit and the bride, they say, come, oh come, Lord Jesus, Maranatha. The Spirit and the bride, they say, come, oh come, Lord Jesus, Maranatha. I was dead, and look, I am alive forever and ever, and I hold the keys of death and of Hades. Oh come, Lord Jesus, Maranatha. Ну и невеста говорят, приди, Приди, Господь Иисус, Маранатha. ну и невеста говорят, приди, Приди, Господь Иисус, Маранатha. Побеждающему это право есть плоды с дерева жизни, которое растет в раю Всевышнего. Приди, Господь Иисус, Maranatha. О Espíritu y a noiva, dizem vem. Amém, vem Senhor Jesus, Maranatha. O Espíritu e a noiva dizem vem. Amém, vem Senhor Jesus, Maranatha. Ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Que vencer não terá que sofrer a segunda morte. Amém, vem Senhor Jesus, Maranatha. L'Esprit et l'épouse disent viens. Amen, viens Seigneur Jésus, Maranatha. L'Esprit et l'épouse disent viens. Amen, viens Seigneur Jésus, Maranatha. C'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je vous paierai chacun selon vos œuvres. Amen, viens Seigneur Jésus, Maranatha. Hermanos, y decimos todos unidos como iglesia, con María, ven Señor Jesús. Maranatá, digamos, ven Señor Ven, Jesús. Señor Jesús. Maranatá. De nuevo digamos, ven Señor Jesús. Maranatá. Que el Señor nos bendiga en este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí. Bueno, damos la bienvenida a todos los que se han conectado. Por ahí veo a Olguita, buenas noches. Olguita Rochi, buenas noches. Aurita, buenas noches. Maribel, Sebastián, Laura, bueno, se nos conectaron varios. Bien, qué chévere tenerlos aquí. Bienvenidos a todos. Bueno, ahí como para los que acabaron de llegar, les vamos comentando, ¿no? Pues la idea es que hoy vamos a hacer un proceso formativo en lo que les enviamos, que es un proceso también de liderazgo
del servidor de danza carismática, pero al final también les queremos compartir como algunas proyecciones que tenemos de formación para servidores. Entonces, motivarlos a que estén hasta el final para que no se puedan vincular en estos procesos, para que todos estemos como informados, en sintonía, pero también para que seamos esos que replican la información, ¿no? Entonces, llamar como a más hermanitos también a que se vinculen como a estos proyectos que tenemos entre todos. Bueno, vamos a darle el paso a Gudelia. Juanito, danos tú el abrebocas. Claro que sí, quiero presentarles a la ponente e invitada de este día. Y qué rico que este espacio lo sigamos teniendo desde el centro del pensamiento de una unidad de los danzarines, de la renovación carismática. Y como dice Erika, este año vamos a tener preparados diferentes espacios que van a hacer que nos formemos y que compartamos de una manera especial. Les voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Por eso les voy a compartir una imagen hermosa de ella que les preparé. Permítanme un momentico y entonces les voy a hablar de quién es Gudelia Bornachelli. ¿Ya están viendo la imagen? ¿No es cierto que sí, Erika? ¿Sí están viendo Sí, la Juanito, sí imagen? lo estamos viendo. Bueno, entonces les presento. Ella es Gudelia Bornachelli Martes. Ella es una servidora de danza carismática de la RCC de Barranquilla que lleva muchos años y ha hecho escuela con nosotros en todo este camino de ofrecer a través de la danza nuestra vida a la configuración con Jesús. Ella de profesión es terapeuta comportamental y trabaja con niños con síndrome de Down y con otras enfermedades, pero ella utiliza de alguna manera como terapeuta la danza y tiene unas experiencias y unos testimonios maravillosos que la danza ha logrado impactar en la vida de estos niños con síndrome de Down. Yo estuve con ella en Barranquilla, conocí su trabajo con la comunidad terapéutica y les cuento que es algo maravilloso. Incluso fue algo que ella presentó como parte final de su año y fue algo maravilloso. Además de eso, estudió coach pastoral y profesional en la escuela RHL Global School de Perú y hizo una tesina especial, una tesis de trabajo de graduación que implicaba como cómo el evangelio mismo se convierte en un elemento de liberación del potencial y de empoderamiento como hijos de Dios. Entonces, bueno, esta mujer ha trabajado en liderazgo y eso es lo que hoy nos va a compartir en el tema. Pero además de eso, ella es madre de 2 hermosas hijas que ya están muy grandes y que han crecido y han estado al lado de ella para ser forjadas desde su experiencia de apertura a la gracia de Dios y ha sido también educada por sus 2 hijas para ser la excelente madre y mujer que es en este momento. Y hace algunos años también ha incursionado en el mundo de la política porque cree el poder del laico que se mueve en diferentes campos y que en esos campos hay que permear desde el evangelio la realidad de la transformación social. Hizo parte del equipo artístico nacional de la RCC con el cual trabajamos y realizamos las famosas cartillas que ustedes conocen y que esas cartillas se han convertido en el manual de guía, de formación de los servidores de danza carismática y en este momento también se encuentra de manera activa en el servicio de la danza en Barranquilla. Entonces, ella es Gudelia. Gudelia, te damos la bienvenida y en este momento vamos a orar por ti para que Dios te bendiga y te unja con el poder de su Espíritu Santo. Gudelia, Erika va a dirigir este momento de oración, de intercesión, para que todos seamos bendecidos a través de tu servicio. Listo, mis hermanos, entonces les invito a todos a que, bueno, así no tengamos camaritas prendidas allá desde lo profundo de nuestro corazón y bueno, los que estemos allá, pongamos nuestras manos hacia Gudelia
en señal de oración por ella, de intercesión en este momento. Amado Jesús, te doy gracias, Señor, por la vida de Udelia, por esta hermana, Señor, que hoy nos has traído a este espacio, Señor. Te doy gracias por ese llamado de amor que un día le hiciste, Señor, para seguirte, Señor, para alabarte y para adorarte. Te doy gracias, Señor, por la sencillez que has puesto en su corazón al regalarle este servicio de danza carismática, Señor, al que ha puesto el servicio de muchos para la salvación de muchos, Señor. Te doy gracias, Señor, por su historia de salvación, Señor. Te doy gracias, Señor, por su familia, por sus hijos, por sus amigos, Señor, por su comunidad, por su servicio, Señor. Y te doy gracias, Señor, por este momento que tú nos permites compartir con ella, amado Jesús. Te pido, amado Señor, que pongas fuego en sus labios, Señor, para que las palabras que hoy tiene ella para nosotros, Señor, sean pasados por la gracia del Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias, Señor, por este momento de amor con ella, Señor, porque en la hermandad, Señor, está tu amor, está tu gracia, está tu ternura, Jesús. Gracias, Señor, por Udelia. Te pido que acoja, Señor, las necesidades de su corazón, que acoja sus necesidades familiares, Señor, que acojas aquello que ella guarda en lo más profundo de su corazón, amado Señor, y que este espacio, Señor, que ella muy amablemente ha aceptado a compartir con nosotros, sea sellado con el poder de tu sangre preciosa. Te doy gracias, Señor, por este momento. Te pido que nos guardes, nos cubras y nos llenes de ti. Amén, amén y amén. Udelia, bienvenida a este espacio, siéntete como en casa. Bueno, yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de conocerte, entonces súper bienvenida a este espacio de servidores de danza carismática. Bueno, acá tenemos personas de Bogotá, claramente, de Soacha también, creo que no se me escapa ningún otro lugar. Pero bueno, bienvenida y bueno, la idea es que también este espacio también está siendo grabado para que los hermanitos que posteriormente tengan la oportunidad de ver este encuentro pues también te conozcan y aprendan de eso que el Señor te ha regalado. Entonces, micrófonos todos tuyos, súper bienvenida y bueno, aquí este es tu espacio. Muchísimas gracias, Erika. ¿Me confirma si me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Ok. Bueno, listo. Juanito, te envié por allí la presentación, a ver si la puedes descargar, porque aquí me ha dicho varias veces el computador que el sonido mío está deficiente porque debo cerrar aplicaciones y entonces la única aplicación que tengo abierta es esta, el PowerPoint. Y si acaso puedes y me dices si sí se pudo. Juan, no te escapes, ¿dónde estás? Aquí estamos, Gudelia. Erika, te la voy a enviar para que tú, por favor, la compartas en este momento. Entonces, Gudelia, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Para mí particularmente es un súper placer estar compartiendo con ustedes en esta noche. Sé que es mucho lo que tenemos por aprender unos de otros y pues estoy abierta a todo lo que el Señor también ha dispuesto que voy a aprender a través de ustedes. Pues como decía Juan, estoy en el coaching pastoral y mi tesina se basó en la palabra de Dios, el Evangelio, como una herramienta de movilización del potencial en una sesión de coaching pastoral. Y pues la danza es uno de esos servicios pastorales de la renovación carismática para la Iglesia Católica. Y pues precisamente pensando en esto, dentro de las sesiones de coaching hay unas fases. Hay una fase que es, bueno, la primera es el acuerdo, que es lo que estoy haciendo en estos momentos con ustedes, y la siguiente pues que sería la exploración, y es lo que vamos a hacer seguidamente. Entonces les voy a pedir permiso si ustedes están de acuerdo en que hagamos esta fase de exploración solamente como algo experimental. Y levantan su manito los que están de acuerdo en que hagamos esta exploración. Se va a tratar de que Juan nos coloque nuevamente esa hermosa alabanza de estos hermanos y nosotros pues vamos a disponernos a la danza unos 2 o 3 minutos escasamente.
unos 2 o 3 minutos, porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, pues los estoy invitando a ustedes porque se trata de esto, del liderazgo, de la unción, de la autoridad. Y pues quiero pedirles entonces a los que estén de acuerdo en hacer esta experiencia antes y un después, a ver qué tanto impactó esta formación en nosotros al final de este encuentro que estamos teniendo ahorita aquí. Entonces espero a ver quiénes van a colocar sus manitos. Juan, si se puede mirar por allí. Juliana, alcanzo a ver a Juliana. No veo todo el panel. Juliana, Gender levantó mano también, Laura, tenemos varias personitas, Laura Gudelo, Paola Manrique, Jenny Moreno, Sandra Patricia Rodríguez, Juan de Jesús también. Ok, entonces pues Juan, te voy a pedir el favor que nos coloques nuevamente esa melodía del espíritu y la esposa. Nos vamos a, los voy a invitar a que abramos, pues las personas que dijeron sí, abramos nuestras cámaras. No importa qué ropa tengamos o cómo estemos, no importa eso. Vamos a abrir las cámaras y dentro de esta misma formación, pues irán recibiendo ya sea una respuesta, una confirmación o una claridad o una, ¿por qué no decir una expresión de lo que ha significado esta experiencia que ustedes se están abriendo en este momento? Entonces les pido si están de acuerdo en abrir las camaritas para que podamos testificar el poder de la palabra de Dios en un líder con unción y autoridad en la danza. Vamos a darle libertad como servidores de danza a esta alabanza con nuestro cuerpo. Cerramos las cámaras. Ego sum Dominus Deus, qui est et qui erat et qui venturus est omnipotens. Vamos a darle libertad a nuestro cuerpo en la medida de nuestra capacidad. Para que te fluya en este momento hacer con tus manos, con tus pies, tu cuerpo, tu cabeza. Amén, ven Señor Jesús, Maranatha, el Espíritu y la novia dicen ven. Amén, ven Señor Jesús, Maranatha. No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Amén, ven Señor Jesús, Maranatha. The Spirit and the bride, they say, come, oh come, Lord Jesus, Maranatha. The Spirit and the bride, they say, come, oh come, Lord Jesus, Maranatha. I was dead, and look, I am alive forever and ever, and I hold the keys of death and of Hades. Oh come, Lord Jesus, Maranatha. Noch nie fiesta acabará. Gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo. Jesus, Maranatha.
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno. Bueno, les agradezco a los que tuvieron la disposición en este momento y que guarden en su corazón esta experiencia que vivieron ahora, lo que van a vivir y todo lo que pues nos tiene el Señor para nosotros. Bueno, el tema que me decía Juan, que me confirmaba para la formación de hoy es la unción, el liderazgo con unción y autoridad. Y pues cuando hablamos de unción y de autoridad, siempre nos remontamos cuando se trata de danza a este cántico de Moisés, ¿verdad? La autoridad que tomó en ese momento y la unción de pues su hermana Miriam o María para responder a esta acción, a este mover del Espíritu Santo. Y esto nos mueve a nosotros eso, la unción y la autoridad. Cuando nosotros tenemos unción y tenemos autoridad dentro del servicio que estamos ejerciendo, este nos va a mover siempre a intervenir en la situación que se esté viviendo cuando lo juzguemos necesario. Y siempre que lo juzguemos necesario, no será a partir de nuestra inclinación, de nuestro corazón, sino de nuestra razón y de nuestra comunión con Dios, que es precisamente el mismo que movió a Moisés, el mismo que movió a Miriam, el mismo que nos mueve a nosotros a hacer algo cuando es necesario hacerlo. En este momento era necesario manifestar el poder y la liberación que Dios había realizado, y lo hace Moisés a través del cántico y lo hace Miriam a través de la danza. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Lo primero es lo segundo y lo segundo es lo primero. Lo primero que debe tener un líder carismático es la humildad. Un líder de danza carismático, lo primero que debe tener es humildad. El profeta Isaías, en el capítulo 57, versículo 15, cita: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, en esto debemos de tener la suficiente humildad nosotros para reconocer que también necesitamos ser quebrantados por el Señor, primeramente para poder llevar nosotros esa acción de que otros sean quebrantados por el Señor. Así como lo dice, está en el quebrantado y humilde de espíritu para vivificar a los humildes y a los quebrantados de corazón. Luego, yo primero necesito dejarme quebrantar del Señor, y esto es humildad, renunciar y doblegar todos mis apegos, todos mis intereses, todo aquello que yo atesoro y que considero mío, aún mi propia capacidad humana, mi propio talento si lo tengo, mi propia técnica que tengo, mi propia habilidad, y quebrantarla delante del Señor para que sea el Señor quien comience a moldearla y a tomarla para Él. Ya esa no va a ser mi fortaleza, eso yo le entrego a Dios, y mi fortaleza va a ser lo que Dios puede hacer a través de mí mediante esa fortaleza que era mía y que ahora le pertenece a Él. Entonces mi fortaleza viene a ser Dios. Ya no es lo que yo sé, ni lo que yo puedo, ni lo que yo tengo, sino lo que Dios puede hacer con eso que yo le entregué, que tenía y con lo que podía hacer. Seguimos a la siguiente, la segunda condición. Debe darle el lugar que merece la palabra de Dios. Nunca los libros de liderazgo van a ocupar el lugar de la Biblia. Y aunque podamos leer muchos libros de liderazgo,
Ninguno de esos libros de liderazgo va a causar en nosotros el impacto y la transformación que puede causar la sola palabra de Dios sin que tengamos que leer ningún libro de liderazgo. De hecho, como sabemos que Biblias, que viene del latín biblos, es un conjunto de libros, y hay muchos libros en los que se expresan, se cuentan historias y ejemplos de liderazgo. Luego, cuando nosotros leemos esas historias y esos ejemplos de liderazgo, estamos aprendiendo de líderes según el propósito y el corazón de Dios, a ser líderes según el propósito y el corazón de Dios. Y Él, que habla en su palabra y que su palabra es la verdad, todo lo que ha dicho y que está escrito para con nosotros se cumplirá. Por ejemplo, ¿qué palabra puedo encontrar yo en la Biblia que afiance mi liderazgo? Yo te voy a invitar en este momento a que tú escribas allí en el chat una palabra, o si quieres una frase, o si no, una sola palabra de la Biblia que tú creas que has leído en algún momento, que viene a ti en este momento y que puede afianzar tu liderazgo, tu unción o tu autoridad o ese llamado que el Señor te ha hecho. ¿Qué puede afianzar? ¿Qué puede fortalecer? ¿Qué palabra hay en la Biblia? Que tú digas, es para mí también. Esfuérzate y sé valiente. Muy bien, Ginette. Excelente. Son palabras que están allí escritas, que son para nosotros. Y esa palabra que está allí escrita, palabra de esperanza, dice Yender, esperanza, muy bien, la fe, la esperanza y el amor. Sí, la esperanza es una palabra bíblica. Tú eres mi hijo muy amado. Gedeón y su ministerio. Quizás suena ambiciosa, es esta, el Espíritu del Señor está sobre mí, amén. Muy bien, así es. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Muy bien, excelente. Bueno, vamos escribiendo todas esas palabras, que son palabras de poder para cada uno de nosotros y que es con la palabra que el Señor hoy precisamente te está hablando a ti. Esa palabra el Señor quiere que tú la tengas en cuenta porque Él quiere afianzar y fortalecer ese carisma que te regaló, ese liderazgo, esa autoridad y esa unción que Él ha depositado sobre ti a través de la danza. Seguimos con la tercera condición de nosotros. Una tercera condición, igual podemos seguir escribiendo cualquier palabra que sintamos, no tengas miedo, yo estaré con ustedes hasta el final, amén, así es. La tercera es que debe tener comunión con Dios. Esa puerta, dice la palabra de Dios, toquen, nos fuimos. Esa puerta era un túnel porque llegamos a la no sé qué diapositiva. Bueno, la tercera es siempre tener esa disposición para el encuentro con Dios en la oración. Vamos a regresar un poquito. Ahí estamos y ahí nos detenemos. Y a veces nosotros nos preocupamos por alguna situación e incluso por algún servicio que queremos preparar, pero recordemos siempre que antes de preparar el servicio debemos prepararnos nosotros para el servicio y quizás a nosotros en las noches o en cualquier hora del día nos entre la inquietud, la preocupación o la perturbación por aquel servicio. Entonces hemos de detenernos a presentarnos nosotros primeramente delante de Dios, hablarle de nosotros, de cómo estamos nosotros, para poder entonces sí preparar el servicio, estar en esa comunión con Dios. Que Dios esté en nuestro corazón y que nosotros podamos estar en ese momento en el corazón de Dios, ¿verdad? Como dice siempre en cada Eucaristía, levantemos el corazón y poder responder lo tenemos levantado hacia el Señor. Es necesario esto, que nosotros siempre tratemos de permanecer en cualquier situación, en cualquier circunstancia, aún en el trabajo, aún en la familia, aún en la casa, siempre en esa comunión con Dios. Porque es que la unción se trata de esto, de la comunión, porque estar ungido es estar untado. Yo me unto
de en dónde estoy y en dónde me muevo y con lo que estoy, ¿verdad? Entonces es estar untado, tenemos que estar untados siempre de la persona de Cristo, de la palabra de Dios. Esa es nuestra unción, esa es nuestra unción. Y para tener unción debemos de permanecer en la comunión, debemos permanecer untados todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que permanecer untados de su gracia. Y como dice el libro de la sabiduría, me acercaré al trono de gracia, donde hay ayuda oportuna. Entonces es siempre estar nosotros en esa búsqueda de la comunión con el Señor para que sea el Señor el que vaya moviéndose y actuando en nosotros a través de esta comunión para que nosotros podamos entonces sí realizar lo que Él quiere, poder escucharlo. Y esto era lo que hacía Jesús. El éxito de la misión salvífica, redentora y salvadora de Jesús fue ese, el buscar siempre el espacio de comunión con Dios, del hablar con el Padre, del presentarle esta situación al Padre y del escuchar qué respuesta había del Padre para esa situación y dejar que el Padre moldeara su corazón en todo momento. Vemos a un Jesús en la cruz que expresa sus emociones, que expresa sus sentimientos, pero están siempre delante de Dios esas emociones y esos sentimientos. Seguimos con las siguientes. Si tienen alguna pregunta o algo que aportar, igual levantan la mano y les pido a Erika, pues le vamos dando la palabra también, porque igual todos estamos aprendiendo de todos. Cuarto, debe dar testimonio, debemos ser testigos. A veces nosotros nos quedamos con que, no, yo tengo que ser testimonio de vida. Y yo me quedo en que yo doy testimonio de vida yendo a mi parroquia o yendo a mi comunidad o asistiendo a mi grupo de oración y que aquí me vean, que la gente me vea que yo voy a la iglesia, que la gente me vea que yo estoy danzando, pero yo tengo que ser testigo, porque para yo poder dar testimonio tengo que ser testigo. Y como dice la palabra, y nosotros somos testigos suyos, dice la palabra de Dios. Esta fue la expresión de los apóstoles. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, dice la palabra de Dios que quien le confiesa a él delante de los hombres, él le confiesa también delante de Dios. Ay, porque voy a ir a un sacerdote si también es un hombre. Pues por obediencia, sencillamente por obediencia. Preséntense unos a otros, ¿verdad? Consuélense, anímense unos a otros y a esto es obedecer y ser testigo. ¿Y cómo soy yo testigo? Para yo ser testigo de Dios, mi vida no se puede quedar callada en un antes y un después. Porque yo doy testimonio, pero debo ser testigo. ¿Cómo me da razón del testimonio? Es que yo soy testigo porque Él lo hizo en mí. Yo era así y ahora soy así. La danza, yo doy testimonio, pero soy testigo porque yo mismo experimenté que la danza sí puede transformar el corazón de una persona, porque yo soy testigo de que la danza puede cambiar la forma de vivir de una persona, porque yo soy testigo que la danza puede traer sanación a la vida de una persona, porque yo soy testigo que la danza puede liberar de cualquier opresión o depresión a una persona. Entonces nosotros no solamente nos podemos quedar con dar testimonio de vida, sino que tenemos que ese testimonio de vida acompañarlo siendo testigos, testificando el poder de Dios en nuestra vida. Yo tengo que entregarle al Señor mi debilidad para que la transforme en fortaleza y yo poder testificar que Dios sí puede transformar cualquier debilidad, que Dios sí puede fortalecer cualquier área débil en mi vida. Entonces necesitamos nosotros buscar eso. Necesito yo ser testigo de que Dios sí puede transformar mi timidez, de que Dios sí me puede dar a mí autoridad en la danza, de que yo soy testigo, porque es que mi propia vida cambió. Entonces yo solamente no tengo un testimonio de vida cristiana, sino que yo soy testigo del poder de Dios en la vida de un cristiano. Seguimos con el quinto.
Bueno, el liderazgo cristiano. Alguien decía por ahí, hablaba de Gedeón. A mí me encanta también Gedeón. Y Gedeón es como mi inspiración, por decirlo de alguna manera. Me encanta el libro de los jueces, este pasaje de Gedeón. Pero ¿quién era Gedeón? Miren lo que dicen de Gedeón. Gedeón era un guerrero poderoso, destructor, hebreo. Fue un juez y guerrero del antiguo Israel. Fue el quinto de los jueces del pueblo judío y era considerado como uno de los más sobresalientes por la magnitud de su obra guerrera contra uno de los pueblos enemigos de Israel, los madianitas. Fue hijo de Joás de la tribu de Manasés. Pero ¿qué nos dice a nosotros el libro de los jueces 6:8 de Gedeón? ¿Alguien podría leer esto o lo citamos aquí? Quien hablaba de Gedeón, creo que conoce la historia de Gedeón, creo que profe decía algo como que profe. Si nos puedes contar un poquitico quién era Gedeón, según dice la palabra de Dios, quién era Gedeón. Hola. Si quieres, yo te ayudo como compartiendo la palabra, Gudelia. Bueno, ok. Sí, podemos compartir igual. Podríamos decir que decía, pero vamos a compartir entonces la palabra. ¿Leo este texto que lo tienes acá o buscamos la palabra? Buscamos la palabra. Busquemos la palabra. Un momento. Dice, Yahvé envió a los israelitas un profeta que les dijo, así habla Yahvé, Dios de Israel. Yo os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios fue quien hizo surgir el profeta. El profeta no surge solo. La autoridad que nosotros tenemos no surge de la nada. Voy a buscar aquí. A veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. A veces nosotros queremos servirle al Señor según nuestra propia voluntad. Pero es necesario tener la certeza de que ¿quién nos envía? ¿Quién nos da la autoridad? ¿Para quién lo hacemos? Nos dice la palabra de Dios, este es el diálogo de Gedeón con el ángel del Señor. El ángel del Señor se le apareció a Gedeón. ¿Pero qué estaba haciendo Gedeón cuando se le apareció el ángel del Señor? Gedeón estaba escondido. Gedeón estaba escondido. Y lo que la Biblia nos dice a nosotros de Gedeón es muy diferente a lo que dice esto. Nos dice que Gedeón estaba escondido por miedo. Era miedoso, era cobarde. Se sentía el más pequeño de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña. O sea, que Gedeón no tenía conciencia realmente de sus capacidades, de su potencial y de lo que Dios podía hacer con su vida. Gedeón no tenía buena autoestima. Gedeón se subestimaba. Y le dice el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón respondió, perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablan nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. El Señor lo miró y le dijo, usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Y él obedeció. Entonces, ¿es testigo o no es testigo Gedeón de que el Señor sí puede transformar a una persona? Era un cobarde, pero lo que se dijo de Gedeón a partir del momento en que confió en la palabra
de Dios enviada por medio del ángel, fue un Gedeón muy diferente al que se hablaba antes. Y lo que se habla posteriormente de Gedeón ya no es lo que él era antes. O sea, Gedeón no vuelve atrás después de ese paso, después de ese salto. Gedeón no vuelve a sentir miedo. Gedeón no vuelve a esconderse. Y lo que se habla de Gedeón es que fue un guerrero poderoso y destructor, ¿verdad? Entonces, eso quiere también el Señor con nosotros, transformar nuestra vida. Pero nosotros debemos estar convencidos de la palabra de Dios y de lo que Dios está diciendo que hará con nosotros, así como Dios está convencido de que nosotros podemos ser transformados. Porque es que Dios conoce nuestro potencial, Dios conoce nuestra capacidad, Dios conoce nuestro carácter, nuestro liderazgo, porque nosotros venimos de una escuela de líderes, nosotros venimos de una escuela de líderes, de una familia de líderes, de una descendencia de líderes, de un pueblo de líderes. Nuestro carácter, nuestra esencia es de líderes. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos la autoridad para ejercer ese liderazgo. ¿Y cómo podemos tener esa autoridad para ejercer ese liderazgo si no es por medio de la unción? ¿Y cómo puedo yo recibir unción si no es juntándome, permaneciendo, estando siempre allí pegada, revuelta, embarrado, embarrada, embadurnado de la gracia de Dios? ¿Verdad? Seguimos con la siguiente diapositiva. Manifestaciones del liderazgo que yo tengo de parte de Dios en mi vida. El ministerio de danza, el servidor de danza. ¿Cuál es tu razón de ser? ¿Cuál es el motivo de tu liderazgo? ¿Para qué quieres el liderazgo? ¿Qué vas a hacer con ese liderazgo? ¿Hacia dónde vas a dirigir tu liderazgo? ¿Hacia dónde crees que debe ir ese liderazgo? ¿Para qué crees que Dios te otorga a ti ese linaje y ese liderazgo? ¿Para qué te llama de donde estabas, como llamó a David de detrás de las ovejas para colocarlo como rey? Como llamó a Gedeón de donde estaba escondido en un rincón para colocarlo a ser un guerrero poderoso, de donde llamó a Moisés a donde estaba cuidando ovejas para que viniera a liberar un pueblo que estaba oprimido y esclavizado. ¿Qué manifestaciones hay en la vida de un líder? Y es el hablarle al idealismo. ¿Qué quiere decir esto de que hablarle al idealismo? A veces nosotros tendemos a idealizar las cosas, y no solo nosotros, generalmente la conducta humana o la mente humana, los anhelos humanos, siempre están marcados por el idealismo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos asumir la responsabilidad como líderes. Si queremos ser líderes, eso se tiene que manifestar asumiendo la responsabilidad de comprender los desafíos y problemas que enfrenta el pueblo de Dios, nuestro pueblo, nuestros hermanos, nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestra familia, nuestra ciudad, como decía Juan, porque yo por ahí estaba en las cosas de política. Sí, nosotros no podemos ser indiferentes a las necesidades, a los desafíos, a los problemas que están viviendo nuestros hermanos. Y hacer todo lo posible para que ese liderazgo que Dios nos ha dado, del que estamos impregnados, que es parte de nuestro carácter, porque lo recibimos de Él, y es a lo que Él nos llama, tenga impacto en la iglesia, en el ministerio, en mi vida y en la vida de los otros. Entonces yo debo hablar al idealismo y debo ponerle un freno, y lo hago así, asumiendo una responsabilidad. ¿Para qué quieres tú el liderazgo? ¿Cómo crees tú que puedes cambiar la realidad de las personas que están a través de tu liderazgo en la danza? ¿Eres consciente de los problemas, de los desafíos que viven las personas que forman parte de tu servicio de danza y a los que tú lideras?
Eres consciente de los problemas y los desafíos que enfrenta la comunidad a la que perteneces y de la que ahora a través de la danza tienes un liderazgo. Así no seas el líder de danza, pero tienes un liderazgo sobre ellos. Entonces, ¿qué puedes hacer a través de tu experiencia con Dios para transformar esa vida y solucionar eso o impactar la vida de ellos? Ah, pues yo no puedo, pero quizás si yo puedo traerlos a través de mi testimonio, siendo testigo de Dios, el Señor sí puede hacer por ellos lo que hizo conmigo. Entonces también estoy así activando el liderazgo que tengo de traer a otros hacia el Señor. Luego no fue a eso a lo que nos envió, vayan y hagan discípulos míos. Seguimos con la siguiente. Hablar a la ambición y a la necesidad de respeto por sí mismo. ¿Por qué? Porque es que a veces nosotros no nos respetamos a nosotros mismos. Si yo como líder de danza tengo que hablar primero a la ambición de muchos, como habló Jesús a esos dos hermanos que decían, danos uno la derecha y al otro la izquierda en tu reino, junto a ti. Nosotros tenemos que hablarle a la ambición. ¿Cuáles son las ambiciones que hay en nosotros? ¿Qué ambiciono yo dentro del servicio de danza? ¿Qué ambiciono yo en mi liderazgo dentro de la danza o dentro de la renovación? ¿Qué ambiciono yo realmente? Y a esta ambición yo le tengo que hablar aterrizándola en la realidad. Y esa necesidad de respeto por mí mismo. ¿Por qué? Porque es que cuando yo ambiciono más de lo que puedo o debo tener, cuando yo ambiciono más de lo que puedo o debo ser, estoy respetándome realmente a mí mismo y estoy respetando a Dios. Porque ¿qué puedo ambicionar yo más que la gracia de Dios? Y es a través de la obediencia. Y luego, si Dios a mí me coloca en un lugar, al yo obedecer ese lugar en el que Dios me está colocando, y no soy líder, pero yo obedezco y yo asumo este lugar en el que Dios me ha colocado, de segundo, de tercero, de último quizás, te aseguro que en tu gesto de obediencia ya te has convertido en líder de los otros que están en tu mismo lugar, porque entonces ellos van a comenzar a imitar tu conducta, tu manera de vivir la fe, tu manera de estar en donde tienes que estar. Entonces, automáticamente ya te has convertido en un líder para otros. Entonces, bueno, ¿qué más? La necesidad. Tenemos muchas, pero como que muchas condiciones en nuestra vida con las que nosotros nos conformamos, con las que nosotros ya nos sentimos como que así, sí, y está bien y listo, y qué bueno, ¿verdad? Hay muchas cosas en nuestra vida que nos dejan aquí, pero nosotros tenemos una necesidad de trascender y a esa necesidad de trascender es a la que le tenemos que hablar. ¿Cómo le hablamos nosotros a la necesidad de trascender? Viviendo en una genuina conexión con Dios. Dios tiene que ser el motor que impulse tu liderazgo. Dios tiene que ser el motor de tu misión, de tu visión, y te tiene que dar la fuerza para cumplir esa responsabilidad que tú tienes para llevar a cabo tu misión y tu visión. Pero tu misión y tu visión no es lo que tú quieres. Tiene que estar marcada por esa comunión con Dios, por esa conexión siempre con Dios. Y necesitas hacerlo así en tu vida para que puedas realmente ir creciendo en tu liderazgo. Tú tienes que trascender a la voluntad de Dios sobre tu propia voluntad. Tienes que trascender al propósito de Dios en tu vida, con tu vida y para tu vida, por encima del propósito tuyo, con tu vida y para tu vida. A veces nosotros tenemos un propósito en la vida
Les digo cuál es a veces y lo que yo noto en muchos, que es el principal propósito en la vida, de oración y de fe, que Dios les cumpla sus propósitos. Que Dios les cumpla sus propósitos. Sí estamos captando esto. Muchas personas viven su experiencia de espiritualidad y de fe, con el propósito de que Dios les cumpla sus propósitos. Pero no estamos cumpliendo los propósitos. No estamos realmente nosotros dentro de los propósitos. ¿Y cómo vamos a estar dentro de los propósitos? Sencillamente obedeciendo, en la comunión, escuchando, entendiendo, comprendiendo, porque es por ahí por donde se comienza todo. Ahora, yo tengo que tener una responsabilidad con el Creador para cumplir el propósito que tiene el Creador conmigo. Y yo tengo que asumir mi responsabilidad del propósito de Dios en mi vida. En el libro del Génesis nos muestra cómo hubo una irresponsabilidad. Se mostró la irresponsabilidad, el carácter de irresponsabilidad marcado de la criatura con el Creador. Y es que no asume la responsabilidad de sus actos. Y nosotros tenemos que aprender a asumir la responsabilidad de nuestros actos. Ok, a veces nosotros queremos embarrarla con un acto y venir a hacer una penitencia para borrar lo que hicimos en ese acto. Entonces, miren cómo Adán, primeramente, cuando el Señor le dice, ay, ¿qué hiciste? Adán no asume su responsabilidad. No, Señor, perdóname, me quedé dormido, no sé qué pasó. No, Adán dice, la mujer que me diste. Él va y le dice el Señor a Eva, y Eva tampoco asume su responsabilidad. Ay, no, Señor, qué embarrada, me dejé llevar, me dejé seducir. No, la serpiente, ¿verdad? Entonces, son cosas en que nosotros como líderes debemos aprender a asumir la responsabilidad de nuestros actos para que podamos nosotros darle sentido y trascender en nuestra misión, en nuestra conexión con Dios, en el propósito de Dios. Porque Dios nos pone a nosotros en un lugar con un propósito. Si tu propósito no está dentro del propósito de Dios, sino que tú quieres que el propósito de Dios se adapte a tus propósitos, tú tendrás que asumir la responsabilidad de tus actos y decir, Señor, fallé. Eso es humildad y es responsabilidad. Pero dame una oportunidad y vamos a hacer esto y qué puedo hacer para mejorar o incluso el buen líder con su grupo que dirige tiene la capacidad para decir cuando ha cometido la falta o cuando algo es responsabilidad de él, ¿verdad? A veces decimos, yo era de esas. Se los digo que yo era de esas. ¿Dónde están las banderas? Ay, se me quedaron las banderas. ¿Pero por qué dejaste las banderas? No, ahora no tenemos banderas porque fulanita dejó las banderas. Hasta un día que dije, ¿y porque yo le tengo que, o sea, la culpa es mía, ¿para qué le dejé las banderas a fulanita? Yo tengo que coger las banderas. Yo tengo que llamar, yo tenía que llamarla para que ella no se le olvidaran las banderas, pero si a mí se me olvidó llamarla para que no se le olvidaran las banderas, entonces pues yo tengo primero que asumir mi culpa antes de mirar la culpa del otro. Y debe vivir con un pensamiento perforando siempre los cielos, pero con los pies en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía en un principio, con el corazón puesto en Dios. Ahora, ¿por qué tiene que vivir perforando siempre los cielos? Porque es que nosotros, a través de la danza, lo que queremos traer es el reino de los cielos. Es la presencia de Dios a los que están con nosotros. Entonces yo tengo que cambiar, yo tengo que mover todo, y para moverlo yo tengo que tener la unción, y para tener la unción yo tengo que untarme, y para untarme yo tengo que estar embadurnada, y para estar embadurnada tengo que estar muy cerca, pero muy cerca de eso, ¿verdad? Ahora, ¿para qué quieres la unción?
dentro de las frases que decían alguien que decía, me parece un poco ambicioso, pero el Espíritu de Dios está sobre mí. Sí, así es. Está, y yo también lo digo, está sobre mí. Pero ojo, el Espíritu de Dios está sobre ti. ¿Para qué? Porque Jesucristo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque Él me ha ungido para. Sí, el Espíritu de Dios está sobre ti, sobre cada uno de nosotros, porque nos ha ungido para. ¿Para qué? ¿Qué decía Jesús? Para dar libertad a los cautivos, para devolver la vista a los ciegos, para sanar a para levantar al tullido, para eso, para algo, para ese era el propósito para que Dios necesitaba ungirte, necesitaba que estuvieras embadurnado. Para ese es el propósito para el que Dios te regaló la unción de danzar. Para ese es el propósito para el que Él te regaló la gracia de danzar, el carisma de la danza, para que tú liberes al oprimido a través de la danza, para que tú le des vista a los ciegos, ellos puedan ver y contemplar algo que no pueden ver de manera natural con sus ojos. Y tú eres como una adaptación del reino de los cielos para ellos, para que a través de la danza tuya ellos puedan experimentar la vida en Cristo, la vida en Dios, la eternidad, la alabanza, el gozo, el amor, la paz, la libertad. Entonces, si el Espíritu de Dios, y si queremos nosotros ser líderes con autoridad, primero que todo es la unción. Porque la unción es la que me va a dar a mí autoridad sobre la enfermedad, sobre la tristeza, sobre la soledad, sobre la parálisis, sobre la ceguera, sobre todas esas cosas, sobre la amargura, las raíces de amargura, sobre la falta de confianza, la falta de amor propio. Es la unción la que me va a dar la autoridad. Y es para eso es que nos ha ungido, para eso es que nos ha llamado, para eso es que nos ha regalado el carácter de líderes, para que transformemos, para que intervengamos cuando lo consideremos necesario. Pero para hacerlo primero tenemos que acercarnos a Él, escucharle, plantearle, está pasando esto es lo que yo pienso que podría hacer o que quiero hacer. Tú qué dices, Señor, muéstrame, ilumíname, y las ideas se van aclarando. Entonces, seguimos con la siguiente. Creo que ya estamos terminando. Responder, y esto es como que responder al anhelo de significar. Tu liderazgo, tu unción, tu autoridad debe responder al anhelo de significado. ¿Quién soy? ¿Por qué soy yo? ¿Por qué no es otro? ¿Para qué me llamas a mí? ¿Para qué me pides a mí danzarte? ¿Para qué quiero yo realmente danzar? ¿Para qué me revisto? ¿Para qué me preparo? ¿Para qué? Entonces, ese anhelo de significado debe estar claro en nuestra vida, debe estar allí siempre y debe mi unción responder a ese anhelo de significado. Porque si tú no tienes un anhelo de significado, eso es como que el decir que tú no tienes una búsqueda de ti mismo y de crecer y de estar más a la estatura del varón perfecto. Entonces yo tengo que darle sentido a lo que soy, mi sentido de vida, el sentido de mi propósito, la razón de ser de mi carisma, un llamado de Dios con un propósito. Amén, así es. Entonces ese anhelo de significado lo tiene mi liderazgo, mi unción, mi autoridad, tiene que darle respuesta. Y no solamente al mío, sino que dándome respuesta a mí, a través de mi experiencia de danza, de mi liderazgo dentro del grupo, otros van encontrando respuesta a ese anhelo de significado que había en ellos mismos, para con ellos mismos. Otros se van identificando, otros se van cuestionando, otros van reflexionando, otros se van transformando, otros van encontrando significado
a su razón de estar allí. Tener la genuina confianza en el potencial interno de los otros para llegar a la estatura del varón perfecto y empujarlo a asumir su responsabilidad y sacarlo de su zona de confort. Yo nunca puedo desmeritar al otro. Como líder, si un líder, mejor dicho, le voy a decir así, si un no líder llega a desmeritar el potencial que tenga el otro para crecer hasta la estatura de Cristo, por eso le digo un no líder, porque un líder de verdad nunca puede pensar así. Un líder de verdad tiene claro que él es el más pequeño y que el más pequeño es el más grande. Entonces, esta confianza en el otro, tú sí puedes cambiar, tú sí te puedes transformar, tú sí puedes sacar todo eso que tienes adentro, tú sí le puedes servir al Señor, tú sí puedes transformar vidas, tú sí puedes mostrarlo a través de la danza, tú sí puedes aprenderte este patrón, tú sí puedes aprenderte esta rutina, tú sí puedes armar una rutina. Esa confianza genuina es característica de un buen líder, que motiva, que enseña, que atrae, que lleva a los otros hacia donde él está. Porque el líder no va para arriba. El líder siempre va llevando a todos junto con él. El líder no sube solo. El líder no lidera solo, sino ya no es líder. El líder siempre está en función de los que están detrás de él. El buen líder está siempre en función de que todos lleguen a ser líderes. Y debe responder a la necesidad de amor. Por lo tanto, debe emanar del líder de danza y el servidor de danza con liderazgo, autoridad y unción. Debe emanar de él el amor manifestado en la preocupación profunda por los otros, ya sea grupal o individualmente. Entonces, cuando yo tengo este liderazgo, esta unción y esta autoridad en la danza, yo me tengo que preocupar por todos los que están allí en esa asamblea. Me tengo que preocupar genuinamente porque realmente ellos tengan un encuentro con Dios a través de mi experiencia de danza, a través de mi servicio de danza. Tengo que tener la preocupación profunda de qué viene buscando el que está allí, de qué es lo que necesita en su corazón realmente, porque no nos podemos quedar en que nuestra razón es montar una coreografía y mostrarla para que la gente vea algo bonito y nos aplauda. No, porque no fue para eso para lo que hemos sido ungidos. Hemos sido ungidos para liberar, para dar vista, para levantar. Entonces, nosotros tenemos que como líderes, como personas de danza, en el servicio de que mi danza tenga liderazgo, es eso, que mi amor realmente brote de mis poros, brote de mi corazón, brote de mis movimientos, brote de mi danza, para que aquellas personas sean tocadas por el amor de Dios, porque Dios es amor. Y yo me tengo que preocupar por todos ellos. Igual me tengo que preocupar por mi familia como familia, pero también me tengo que preocupar por cada uno de los miembros de mi familia. Me tengo que preocupar por mi grupo de danza, pero también me tengo que preocupar por cada uno individualmente de los miembros de mi grupo de danza. Me tengo que preocupar por mi comunidad, pero también me tengo que preocupar por cada uno de los miembros de mi comunidad, sin desmeritar a ninguno de ellos. ¿Seguimos? Creo que terminamos. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, en todo esto, buscar que le demos sentido a lo que estamos haciendo, a la razón de mi danza, a la razón de mi llamado, a qué me llamó Dios a mí, para qué me ungió, para qué me hizo líder de danza o para qué me hace liderar la vida de otras personas a través de la danza. ¿Cuál es mi autoridad en la danza? Recordando siempre que para yo tener autoridad, primero tengo que tener unción y para tener unción tengo que tener comunión.
¿verdad? Entonces, pues bueno, ahorita, si alguno tiene alguna inquietud, alguna pregunta, algo que comentar, pues estamos abiertos. Hasta aquí lo que yo había preparado para ustedes. Espero pues que haya sido útil para el crecimiento, pues para nosotros, para nuestro servicio, para nuestro liderazgo. Yo de mi parte decirte que muchas gracias, todo lo que nos enseñaste es muy, muy importante, la verdad, que ser un buen líder no es tan fácil como uno cree, es seguir los pasos del Señor y como tú dices, vamos todos creciendo, teniendo en cuenta todas todos las aptitudes, dones y carismas de cada uno de los que estamos en el ministerio. Muchas gracias por tu enseñanza tan maravillosa. Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias. Yo me uno a Ángela, pues me llevo muchas cosas grabadas, también como muchas tareas. Agradecerte mucho. Uno está pendiente de ciertas situaciones, pero cuando lo pones como de esa manera, entra uno a hacer una reflexión más profunda y a organizar quizás sus ideas para sus pensamientos, ideas, y va mucho más allá, ¿no? Su profundidad en la unción que hablabas con el Señor para, y para preguntarnos ese para qué, ¿no? Entonces, muchas gracias. Me llevo mucho. Gracias a ti. Bueno, es interesante también, bueno, reflexionar en torno a que en la medida que nosotros renovamos nos renovamos a nosotros mismos, en nuestra santidad, en nuestra entrega a Dios, en el por qué, en el para qué servimos. Quizá también sí renovar diariamente ese compromiso primero que hicimos, nuestra consagración, ese fuego. En la medida que nosotros nos renovamos también, renovamos el servicio de nuestros ministerios y de esa manera también siento que nuestro servicio es renovado en la medida que puede llegar a renovar la vida de otras personas, puede llegar a hacer todo eso hermoso que tú comentabas y que es bíblico y que es la razón de ser también del servicio y del servicio de danza. Entonces, muy bonito lo que alcancé a percibir, me llevo el día de hoy. Te agradezco muchísimo, muchas gracias. Gracias a ti, con mucho gusto. Bueno, ¿alguien más? Bueno, ahorita, teniendo claro que la danza que tú tienes un carácter ya con un liderazgo y una autoridad en la danza, y que depende de esa unción y de esa comunión con Dios. Vamos a hacer nuevamente este ejercicio sabiendo que tu razón de ser, que tu servicio, que el don que tienes, de que a lo que Dios te llamó tiene un propósito, tiene una razón, un para qué. Y vamos nuevamente a hacer ahora la experiencia de la danza. Si quieres, abres tu cámara, si no, no la abres, pero vamos a hacer la experiencia nuevamente con la danza, la misma alabanza, y la vamos a danzar ahora teniendo claro la conciencia, la trascendencia, la razón de ser de esto, el por qué y el para qué, la gratitud, la comunión, la unción. Lo vamos a hacer nuevamente, pero ahí, embadurnados, juntados y estando cerquita, contemplando el trono de la gracia y sabiendo que lo estamos haciendo con una razón clara, que es para la que el Señor nos lo regaló. Entonces, Juan sí estará por ahí, lo veo pintando allá. Claro que sí, Gude. Pondré Bueno. ¿Tenemos la misma canción? Sí, la misma, pues porque se trata de eso, de que experimentemos cómo
cómo sí hace un efecto cuando tenemos claridad en nuestra vida en lo que estamos haciendo. Entonces vamos a colocarlas y los invito y les voy a pedir encarecidamente, eso sí, a las personas que lo hicieron antes y ahora en el después, pues que nos regalen su testimonio y que sean testigos de que Dios sí puede a partir de la experiencia que ustedes vivan ahora. Amen, veni Domine, Maranatha, et Spiritus et sponsor, dicunt veni, Amen, veni Domine, Maranatha. Ego sum Dominus Deus, qui est et qui erat et qui venturus est omnipotens. Amen, veni Domine, Maranatha, et Spiritui la nubia descenden. Amen, ven Señor Jesús, Maranatha, el Espíritu y la novia descenden. Amén, ven Señor Jesús, Maranatha. No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Amén, ven Señor Jesús, Maranatha. The Spirit and the bride, they say, come, oh come, Lord Jesus, Maranatha. The Spirit and the bride, they say, come, oh come, Lord Jesus, Maranatha. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Forever and ever. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, Delia, quisiera invitarte a que si los hermanos de danza participantes tienen alguna pregunta que se les haya activado o generado a partir de tu exposición, que en este momento, por favor, formulen las preguntas y podamos irnos como con toda la formación y toda la información sin ningún cuestionamiento, sino que podamos como dialogar un momentico a partir del tema. ¿Te parece? sí, claro. Los invito entonces a que, por favor, si quieren, piden, levantan la manito y Erika va coordinando qué personas formulan la pregunta para que generemos un diálogo. Recuerden que esto no es un espacio de simplemente sentarnos a escuchar, sino que construyamos conocimiento. Somos co-creadores de pensamiento y por eso somos servidores de danza carismática, con una formación y con un seguimiento que nos permite tener criterio y juicio frente a los temas. ¿Por qué hoy te permite el Señor trabajar a partir de un tema que nosotros quisimos programar e invitar a Gudelia y que tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con la unción de un servidor de danza carismática? ¿Qué preguntas han generado? Adelante, Erika. Bueno, empezamos con Pau Manrique. Adelante y después Laura. Gudelia, buenas noches, ¿cómo estás? Qué rico tenerte en noches. nuestro encuentro. Hace rato no te veía. Sí. Gudelia, dos cosas. Bueno, uno, como la mención de la importancia del liderazgo. Creo que me dejas mucho, muy interpelada, ¿sí?
con lo que tú estás diciendo, que cuál es nuestra finalidad de liderazgo frente a la danza, ¿cierto? Y entonces es empezar un proceso, como un camino de oración, de sentir pues que Dios nos llamó, o sea, como decía Maribel, un llamado a Dios con un propósito, y sentir que somos ungidos, ¿m? Y que implica una responsabilidad, ¿no? Iría un poco como a la famosa frase de El Hombre Araña, el que dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, me dejas interpelada con eso para trabajar un poquito, porque digamos, no es solamente el llamado en la danza como tal, sino en mi vida. Sí, en mi vida Dios me llama mucho al liderazgo a nivel profesional, laboral, eh, aquí desde la parte espiritual. Entonces, primero agradecerte. Y mi pregunta, aparte de lo interpelada que me dejas, es, hablas de que en la Biblia encontramos mucho sobre liderazgo, ¿sí? Y lo vimos a través de la presentación PowerPoint. No sé si tienes en específico algunos textos de la Biblia a los cuales yo me pueda remitir para empezar a precisamente leer sobre liderazgo, ¿sí? Pues te comento, me mandaron a leer como unos libros seculares, digámoslo así, sobre liderazgo y todo eso, pero creo que ir a la raíz y al libro más importante, que es la Biblia, me podría ayudar a crecer mucho. Entonces, hacer hoy pregunta que si tienes que textos específicos en la Biblia me pueden servir para fortalecer el liderazgo. Ya, gracias. Bueno, sí, textos en la Biblia hay muchísimos. Hay muchísimos. En el profeta Isaías encontramos muchos textos que nos potencian a nosotros en ese llamado al liderazgo. Mira, hay un texto que a mí me encanta muchísimo del profeta Isaías, que dice, levántate y resplandece porque la gloria de Dios amanece sobre ti, y ya eso es para mí un llamado al liderazgo. Levántate y resplandece. Pero hay historias narradas de líderes que se encontraron con su barrera, con su limitación, pero que fue desde la mirada cristiana, con una barrera que fue superada con la palabra de Dios. Y aunque no es que literalmente cogieron la Biblia y leyeron, sí vino de parte de Dios una palabra enviada pues por medio de un ángel o por medio de un profeta. Pues tenemos la vida de David, tenemos la vida de Moisés, tenemos la vida de Jeremías, tenemos la vida de Gedeón, tenemos la vida de Esther, tenemos la vida de tantos líderes que pues llegaron a ser líderes por eso, porque encontraron su propósito, porque descubrieron cuál era el propósito de Dios con ellos. Por ejemplo, José tuvo que entender cuál era el propósito de Dios en su vida y Dios se lo reveló a través de sueños, ¿verdad? Pero no los entendía, todavía no le encontraba el sentido. Sin embargo, después le encuentra el sentido y él se encuentra para qué era el liderazgo, para qué era el llamado y qué capacidad tenía él de liderar, aunque no lo creía, sí tenía algo que lo iba a llevar hasta ese punto en donde está, ¿verdad? Alguien preguntaba, ¿cómo sé si mis propósitos están alineados a los propósitos de Dios? Pues que el propósito de Dios te capacita, como dice la misma palabra de Dios. A los que escogió, Él los capacitó. Y ya tú tienes tus capacidades. Y pues entonces, todas estas historias que están en la Biblia, los macabeos también hablan mucho de liderazgo. Entonces, la vida lo que está llena es Jesús. Nomás mirar la vida de Jesús y nos habla de liderazgo, ¿verdad? Entonces, pues, yo te recomiendo mucho leer esto, pero leer con un oído atento a lo que los transforma, a la palabra que reciben y a la respuesta que ellos dan. Porque es la palabra la que tiene poder para transformar. Por medio de la palabra todo fue hecho. Él llamó y todo fue por medio de la palabra. Entonces, mirar esto. Y hablando de la palabra, pues les digo algo. Cuando alguien decía, cuando te da paz es de Dios y cuando no te da paz no es de Dios. Pues a veces nosotros queremos el intelecto que debe estar unido al razonamiento, porque no podemos discernir solamente con el corazón.
Entonces, a veces mi intelecto me dice una cosa contraria a la que yo deseo en mi corazón y esto me va a perturbar, pero de pronto esta idea es la que está en la voluntad de Dios. Yo simplemente todo lo resuelvo con un en vano se esfuerzan y se fatigan los arquitectos si Dios no pone los cimientos. Entonces digo, si este camino no está acorde a lo que Dios quiere para mi vida, entonces algo está pasando aquí. Si esto no se está dando es por algo, entonces yo tengo que volver en mí, tengo que reflexionar, tengo que pensar si es que no lo estoy haciendo de la manera que Dios quiere que lo haga o si es que esto no es conveniente para mi vida. De todas maneras, cuando encontramos sentido a lo que estamos haciendo, sabemos si el propósito, si nuestro propósito está en el propósito de Dios. Pero les voy a decir una cosa, alégrense, porque lo único que yo sé es que el profeta Jeremías dice que Dios dijo, mis planes, mis propósitos para ustedes son planes de bien y no de mal. Entonces, pues confiemos en el propósito de Dios. Si es bueno para mí, eso está en el propósito de Dios. Pero si yo creo que lo tengo que hacer, pero no es bueno para mí, no está en el propósito de Dios. Porque los planes de Dios son buenos. Son planes de bien y no de mal. Amén. Ahorita tenía levantada la mano Laura. No sé. Sí, aquí estoy. Dale, Laurita. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, Gudelia. Primero que todo, agradecerte porque obviamente para mí es agua fresca. Eso para mí es como recarga de energía porque, bueno, más o menos aproximadamente 4 años pues no lidero un ministerio de danza. Yo antes lideraba un ministerio. Y nuevamente como estar en nueva sintonía, nueva información, como recordar ese propósito y ese don que Dios le ha regalado a uno como que transforma y creo que te motiva más como para seguir ese llamado. Digamos mi pregunta, bueno, primero que todo agradecerte por este espacio y a todos. Y mi pregunta es, en mi caso personal, yo quiero pues nuevamente como retomar todo ese tema de liderazgo, de la pasión con la danza, pero digamos, no sé cómo tu experiencia como mamá, yo tengo un hijo, ¿cómo ha sido esa experiencia o cómo ser ese líder en danza, teniendo en cuenta que digamos hay un tiempo o hay un espacio que es tiempo, o sea, no cuento con eso mismo? ¿Cómo has hecho y de qué manera poder como sentir y seguir ese llamado? Porque digo, no, yo no puedo seguir danzando por mi hijo, pero no sé cómo tú has podido como, ¿cómo se dice? Solventar todas esas cosas que han pasado. Entonces, es como mi parte. Y bueno, la parte que también dijo Paolita, esa palabra pues que ya la dijo, pero sí como quiero seguir ese llamado, quiero seguir sirviendo a Dios, pero no sé si es que mi mente es el que está bloqueada o no sé. Esa es como mi pregunta. Bueno, como mamá te voy a responder y no como coach. Como mamá te voy a responder. Tiempo sí hay. Quizá no hay disponibilidad. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes un hijo y tienes o sea, tú tienes un trabajo y tienes un hijo, por tu hijo tú no dejas de trabajar. Es más, por tu hijo tienes que trabajar. Tú tienes un llamado, por tu hijo tú no puedes dejar tu llamado. Al contrario, es por tu hijo que tú debes cumplir tu llamado, porque él te va a seguir después a ti. Entonces, esto lo que implica es un poco más de sacrificio y salir un poquito de nuestra zona de confort. Yo no tenía un hijo, yo tenía 2 y las 2 prácticamente siempre me decían son mellas porque fueron una detrás de otra. Pero nunca dejé de danzar y nunca que tuviera un servicio las dejé en la casa porque yo tenía un servicio. Las enseñé desde niña a cómo comportarse, a llevarles un lápiz, a llevarles esto. Las enseñé a amar la danza, a danzar conmigo en la casa, a danzar donde estaba mientras yo estaba danzando acá en la iglesia, acá adelante, si ellas estaban atrás con la abuela, si estaban con alguna persona del grupo que las estaba cuidando en ese momento.
les enseñé pues eso, a amar la danza. Hoy en día ya ellas tienen 18 y 17 años. El sábado pasado precisamente las presenté en un grupo de oración en donde ya van a comenzar pues su caminar con el grupo de oración, porque ellas estaban en un ministerio de danza que yo he estado formando. Siempre han acompañado mis formaciones, siempre han amado ir y les gusta ir a donde yo voy a formar, les gusta danzar, les gusta acoger a las otras niñas y enseñarles los pasos. A unas jóvenes que sean mayores también me llaman y me dicen, mami, mira, coloca esta aquí, pon aquella allá, porque esta tarda. Entonces pues se convirtieron en mis auxiliares y pues yo sé que hoy en día ya el Señor las va a comenzar a usar. O sea, ya yo voy para la jubilación y el Señor ya está levantando en ellas esto, porque los hijos son eso, son flechas lanzadas por los padres y los hijos son prolongación de nuestra existencia. Y si yo existí para danzarle a Dios y transformar vidas a través de la danza, eso se prolonga en mis hijas. Entonces, pues te invito a eso, a organizar un poquito más el tiempo, a buscar estrategias que te permitan que tu hijo entienda y ame y se apasione por lo que tú te apasionas y pues no nada, eso va a ser lo mejor para él. Si no fuera y si él fuera impedimento, créeme, no estuvieras liderando o no estuvieras ahora mismo aquí, porque el Señor te trajo aquí precisamente para eso. Amén. Qué bonita, gracias. Amén. Bueno, en este momento creo que no hay más manitos levantadas. No sé si algún otro tiene alguna pregunta. Es que ya respondió a las preguntas que tenía sin preguntar todas. Así es el Espíritu Santo. Muchas gracias, Lilia, por todo lo que nos has compartido en esta noche y en serio, no tuve que preguntar mucho, ya respondiste a todas mis preguntas. Muchas gracias. Adiós. Muchísimas gracias a ti también. Gracias, Dianita. Bueno, y nos van a compartir su testimonio las personas que danzaron antes y después. ¿Qué sentimos? ¿Cómo nos sentimos antes? ¿Cómo nos sentimos después? ¿Hubo alguna diferencia? ¿Y quiénes fueron? Vamos a ver con autoridad, con liderazgo. Bueno, yo voy a hablar. Bueno, yo siento que sí fue un espacio diferente, digamos que el hecho inicial, yo siento que fue como más un sentir libre, ¿cierto? De la danza, pues que pues más que de pronto de tu sentimiento o tu emoción en el momento. Siento que después de haber escuchado, de escuchar la palabra, el ejercicio sí es como diferente, ¿no? O sea, como que te apropias de la palabra y la danza es como en ti desde el ser diferente, o así lo sentí de manera personal. Como que entonces ya tu movimiento lo haces con esa autoridad que el Señor te ha regalado, porque claramente, y siento que todos tenemos esa palabra que el Señor nos ha dado para desarrollar nuestro servicio. Entonces, como que sí a veces como que nos hace falta. Yo llevo muchos años en este caminar, el Señor me ha dado también un liderazgo en este proceso, pero sí claramente hay veces como que se nos olvida, ¿no? Como que ya después sabemos que hay un liderazgo, pero como que otra vez atrapar ese sentir y ese amor, recordar las promesas también es bello y siento que la danza es diferente, ¿no? Entonces, desde el sentir, creo que fue un momento pues muy especial para mí y te agradezco por permitirme, por formarme también en esto, porque siento que también es como recordar las promesas que el Señor nos ha hecho y bueno, pues darle la gloria a Dios por ese llamado que ha hecho en nosotros en algún momento. Muchas gracias. Yo quiero compartirles, pues yo pues me siento iniciando, claramente estoy iniciando en este ministerio
Tuve la consagración hace un año en medio de la situación atípica de la pandemia. Pero el sentir claramente en el segundo momento de la danza, pues es llevar esa autoridad. Incluso hacía una reflexión mientras te escuchaba y recordaba los momentos en los que el Señor me ha permitido servirle a través de la danza. Y quizás sin detenerme a ser consciente en todos los escenarios, en todas las situaciones de un para qué, sí comencé como a recordar e incluso entender esa administración a la que siento que el Señor me llama cuando estoy sirviendo en el ministerio de la danza. Y en el segundo momento en el que estábamos danzando y después de escucharte, pues toma fortaleza y espero llevarla muy grabada en el corazón para hacerlo con autoridad y convencerme también dentro de este nacimiento en este ministerio, y dando esos pasos, esos primeros pasos, a fortalecer esa danza y a estar convencida de esa unción del Señor y de estar convencida también de ese para qué, ¿no? Porque si uno lo mira en profundidad, pues lo lleva mucho a una reflexión profunda de encuentro con Él y de abrirse completamente a su propósito. Que también es una palabra que de impacto me llevo hoy, ¿no? Porque uno piensa mucho en los propósitos y últimamente me he sentado a entregarle eso, los propósitos al Señor, pero pues uno siempre, o pues personalmente uno jala siempre hacia uno y definitivamente es abrirse completamente a Él, que no es tan fácil, que solo en medio de la oración y la entrega es posible. Gracias. Gracias, Jenny. Bueno, mis hermanos, pues ya vamos dando cierre a este espacio. De verdad, William, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por tu docilidad, por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, cualquier cosa, pues nosotros estamos abiertos a estos espacios virtuales. Entonces, bienvenida también, claro, para aprender, para construir con nosotros. Y bueno, Dios te bendiga tu familia, bendiga a tus hijas, tu ministerio, y gracias por compartirnos esta bonita experiencia. No, gracias a ustedes por permitirme este espacio, por invitarme y pues por llenar también mi vida del amor de Dios y de ver el poder de Dios manifestado en ustedes, por ser testigos ahora también para mí de lo que Dios está haciendo pues en mi vida y para mi vida y para la vida de otros a través de mi vida. Hola Gabriel, saludos. Hola Gudelia, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, gracias por compartirnos la experiencia de amor que el Señor te ha permitido vivir. Me excuso un poco, tuve que estar en una jornada laboral también en otro espacio virtual, pero estuve muy atento a lo que compartías y lo que compartieron también los hermanos. Muchas gracias por recordarnos ese sentido de liderazgo, la responsabilidad, el llamado, el propósito que Dios tiene con nosotros a través del liderazgo que nos has regalado y bueno, que en esta noche nos tiene reunidos en este entorno. Muchas gracias, Gudelia. Con gusto. Bueno, miren, yo les comento algo. En mi vida la danza tiene un poder muy grande. Yo soy testigo del poder del Espíritu de Dios a través de la danza. Porque pues yo tuve, en mi primer embarazo, tuve síndrome de Gel, es algo que le da de 100 a 3 mujeres y es mortal para la criatura o para la mamá o para ambas. Y pues yo siempre que tenía estos síntomas de que ya es necesario desembarazarme, yo lo que hacía era ponerme a danzar. Era ponerme a danzar y danzarle al Señor. Y a través de la danza, la sangre que salía se detenía, pues porque el sistema
sanguíneo mío eran 5 sistemas afectados, entre esos pues todo esto que tiene que ver con la sangre y la coagulación, y yo pues sangraba por todas partes y cualquier cosa, y pues yo lo que hacía era eso, ponerme a danzar, y danzaba mucho. Tú cambiaste mi lamento en danza, me vestiste de alegría, porque pues siempre que quería llorar y que quería desanimarme, yo me ponía a danzar, y cuando comenzaba a danzar ya me sentía alegre, y esa danza siempre pues. Y mi hija y yo llegamos a los 9 meses de embarazo, aunque me iban a desembarazar desde el primer momento, y después me dijeron, pues me iban a hacer aborto, y después me dijeron que no, ella vive si la sacamos a los 4 meses, pero va a vivir, si queda no va a vivir. Y pues mi hija llegamos a los 9 meses las dos. Estuvimos en cuidados intensivos, sí, pero ya el Señor nos había dicho a través de la palabra que íbamos a pasar 3 días difíciles. Nunca me imaginé que iba a hacer eso, pero fue lo menos difícil. Y pues para gloria de Dios, María Guadalupe es una niña que pues también le gusta mucho la danza, pues danzaba desde que estaba en el vientre. Y el Señor me sanó a través de la danza, porque aunque cuando ya me hicieron la operación y salimos de cuidado intensivo, me dijeron, estás viva de milagro, no puedes volver a quedar embarazada. Y yo decía, no, el Señor me dijo que yo iba a tener 2 hijas, y esta es una, yo creo en la promesa de Dios, el Señor. Y después yo tuve la segunda, y no tuve absolutamente nada del síndrome de Hero. Entonces, mi hija María Guadalupe nació con osteogénesis imperfecta, tuvo su fractura, la última fractura la tuvo a los 6 años, cuando comenzó a danzar. Comenzó a danzar y ya no tuvo más fracturas. Entonces yo sé que la danza es una puerta de comunión con Dios. Entonces pues les dejo eso para que sepamos que cuando danzamos con unción, con autoridad, sí hay quienes se están sanando, sí hay sanación física, sí hay liberación espiritual, sí hay manifestación de Dios. Solo necesita los portavoces, solo necesita de nosotros para el canal para llegar a los demás. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias por compartirnos tu hermoso testimonio, Gudelia. Bueno, hermanitos, démosle gracias a Dios. Gabo, ¿podemos hacer la oración? Sí, claro, Juan. Sí, dale para cerrar. Hermanitos, entonces los invito a que recibamos esa bendición de Dios que desde el encuentro de la comunidad, de los hermanos, Dios derrama. Que hoy el Señor nos permita irnos a descansar con el corazón regocijante de habernos reunido y haber recibido tanta bendición. Pídele hoy al Espíritu Santo que te permita quedarte con una palabra desde esta enseñanza del liderazgo y la unción de los servidores de danza carismática, para que eso te haga productivo y renueve tu ministerio y tu servicio en la danza carismática. Que el Señor bendiga tu cuerpo, tu ser, tu mente, tu vida, tus decisiones, que te haga un hombre, una mujer revestida del poder del Espíritu Santo, para que sigamos siendo el rostro del amor de Dios y de los dones y los carismas que el Espíritu regala para avivar la fe. Hermanos, pidámosle al Señor que nos permita ir a llevar la bendición con nuestros seres queridos, aquellos que están quizás en el hogar o aquellos con los cuales podemos bendecir a través de la oración espiritual. Que el Señor derrame su bendición sobre nosotros, que siga mostrando su gracia y su asistencia y su misericordia sobre nosotros, que nos conceda la paz y que Dios nos bendiga y nos derrame su Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.